Buenos días, chicos. A continuación yo les he grabado un video que resume la clase que estarán trabajando en sus casas en esta semana que respecta a la tilde diacrítica y enfática. Entonces, para adentrarnos a este tema de clase, ¿sí? Tenemos algunas referencias y entonces vamos a partir primero por el ejemplo que tenemos en esta diapositiva de aquí. Entonces dice, empieza con un planteamiento, menciona no sé, no sé, no sé o no sé. Hay 4 formas que nos está mencionando de escribir no sé. Ahora bien, ¿cuál es la correcta? Usualmente las personas escriben no sé separado y sin tilde, escriben no sé unido y es muy poco notorio ver no sé escrito de esta forma, que sería la correcta. Entonces aquí la incógnita sería en este par de monosílabos, ¿verdad? Ya. Cuando nosotros escribimos no sé unido, se refiere a nariz en inglés, nose. Cuando nosotros escribimos no sé separado y sin tilde, no hace referencia a nada, porque lo correcto es no sé, se está refiriendo al infinitivo saber, ¿ya? Yo no sé. Ese tema, por ejemplo, ¿ya? Ahora bien, para adentrarnos a este aspecto, recordarles un poquito lo que es el acento. Recordemos que el acento es el tono más alto con el cual nosotros pronunciamos alguna sílaba dentro de una palabra. Tenemos 3 clases de acentos: el acento prosódico, el ortográfico y la tilde diacrítica y enfática. ¿Ya? El acento prosódico es cuando dentro de una palabra, una sílaba se pronuncia más fuerte que otra. Por ejemplo, vaca, en la palabra vaca, la sílaba va suena mayormente que la sílaba K. Aquí hacer un paréntesis. Todas las palabras tienen acento prosódico, pero no ortográfico, ¿ya? El acento ortográfico se refiere a la raya oblicua que nosotros pintamos sobre una vocal cuando lo requiere de acuerdo a las leyes de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Por ejemplo, aquí la palabra es corazón. ¿Ya? La mayor fuerza de voz está en la sílaba son, es decir, que es el acento ortográfico y lleva tilde porque es una palabra aguda. Las palabras agudas nos dicen que son aquellas que tildamos cuando terminan en ns o vocal, ¿sí? Ya, y la tilde diacrítica y enfática, que es lo que estaremos revisando en esta clase, ¿ya? El acento diacrítico es aquel que nosotros lo utilizamos para diferenciar a monosílabos que se escriben igual, ¿ya? Entonces recordemos que los monosílabos son aquellos que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, pan, sol, paz, fe, ¿ya? Entonces estas palabras que yo mencioné anteriormente no tildamos porque no tienen un par semejante, es decir, no tienen otra palabra que sea semejante, como por ejemplo con nuestro primer par de palabras monosílabas, tú y tú, ¿ya? Entonces vemos que este tú de aquí tiene tilde y este tú de acá no tiene tilde. El primer tú lleva tilde cuando reemplaza a un pronombre personal, es decir, a una persona, por ejemplo, tú siempre eres muy fuerte. En cambio acá el tú sin tilde funciona como un adjetivo que señala posesión o pertenencia y acompaña siempre al sustantivo. ¿Sí? Es decir, no reemplaza al sustantivo, sino que lo está acompañando al sustantivo. Por ejemplo, tu vestido es hermoso. En el siguiente par de palabras monosílabas está C con tilde y C sin tilde. Este C de aquí se refiere al infinitivo saber, ¿sí? Y este C funciona como un pronombre reflexivo, ¿ya? Entonces, con respecto al primero, sería la referencia de la siguiente manera. Yo sé que no me has devuelto el esfero. Como aquí vemos, este C está tildado porque se refiere al infinitivo saber, de conocer. En cambio acá dice, ellos se bañan. Está funcionando este se como un pronombre reflexivo, más no como un infinitivo de saber. En nuestro siguiente par de palabras tenemos el con tilde y el sin tilde. Pasa como el primer caso. Este el de aquí va con tilde porque está reemplazando al pronombre personal. En cambio, este el de acá no reemplaza no reemplaza un pronombre personal, no es un pronombre personal, es un artículo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso del primero, con él,
reemplaza un sustantivo, es decir, un pronombre personal, por él, es él, sin él, a él, para él, como él, ¿sí? Está reemplazando a un sustantivo. En cambio acá, este él funciona como un artículo que en vez de reemplazar al sustantivo, lo va a acompañar. Por ejemplo, el miedo. En este caso, él es el artículo y miedo es el sustantivo. Veamos otra referencia. El castillo. Él es artículo y castillo es sustantivo. ¿Ya? Veamos otro par de palabras monosílabas. Mi con tilde y mi sin tilde. Este mi de aquí tildamos cuando sirve como un pronombre personal y de igual manera reemplaza un sustantivo, ¿ya? En este caso sería, por ejemplo, esas flores son para mí. Está haciendo referencia a una persona, por eso nosotros tildamos. En cambio, este mi de aquí es un adjetivo que señala pertenencia. Y de igual manera, como les había mencionado anteriormente, va a acompañar a un sustantivo. Por ejemplo, mi esfero. En este caso, mi es el adjetivo y esfero es el sustantivo. Veamos otro par de palabras monosílabas. De y de con tilde, de sin tilde. ¿Cuándo tildamos de? Cuando se relaciona a la acción, al infinitivo, dar. Y no tildo de cuando me funciona como una preposición. Por ejemplo, ojalá te dé lo que yo no pude darte. Este de aquí estoy tildando porque en este contexto oracional está funcionando como una acción del infinitivo dar. En cambio acá menciona, me encanta el pastel de chocolate, este de aquí no se tilda porque no lo estoy utilizando como una acción verbal, sino como una preposición que está enlazando pastel con chocolate. Recordemos que las preposiciones son enlaces entre palabras, ¿sí? Ya, y tenemos sí con tilde y sí sin tilde. Yo tildo sí cuando nosotros lo referimos a un adverbio de afirmación, ¿ya? Por ejemplo, mañana sí saldremos al cine. Es decir, que la persona que utiliza este sí está confirmando algo, ¿sí? Es una afirmación. En cambio, este sí de acá es una condición. Cuando se condiciona el sí, no tildamos. Por ejemplo, si me prestas dinero, te acompaño, ¿ya? Y también al sí, que se utiliza como nota musical, tampoco va tildado, ¿sí? Como el ejemplo de aquí. La nota musical sí va después de la, ¿ya? Tenemos otro par de palabras, más y más. Más tildo cuando es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, tengo más esferos que ti. Y el más no tildo cuando de igual manera funciona como una condición, es decir, una conjunción condicional. Por ejemplo, le dije que le amaba, mas no le importó. Está condicionando, no está refiriéndose a cantidad, ¿ya? Y tenemos nuestro último par de palabras que dice T con tilde y T sin tilde, ¿ya? Este T tildamos cuando se refiere a un sustantivo, a la bebida que nosotros tomamos. Por ejemplo, me encanta el té de frutos rojos y este de acá no tildamos porque se está refiriendo a un pronombre reflexivo. Por ejemplo, te peinas todos los días. No está funcionando como un sustantivo, sino funciona como un pronombre reflexivo, ¿ya? Ahora veamos otro ejemplo de esto de aquí, ¿ya? Tenemos, sé que Manuel se levanta temprano. Vemos dos monosílabos. El primero tildamos y el siguiente no tildamos. Ahora bien, ¿por qué razón? La primera se refiere, ¿se acuerdan que les había mencionado que se refería a la acción del infinitivo, a la acción de saber? ¿Sí? En cambio, este C de acá se refiere a un pronombre reflexivo. En el siguiente ejemplo, ¿te tomas un té conmigo? Este T de aquí funciona como un pronombre reflexivo y este T de acá está funcionando como un sustantivo. Vamos con el siguiente. A mí me gusta mi camiseta. En este caso, mi se tilda porque reemplazaba un pronombre, porque reemplazaba un sustantivo, es decir, que funciona como un pronombre personal, ¿sí? Y este mi de aquí funciona como un adjetivo y siempre va a acompañar a un sustantivo que en este caso es camiseta, ¿sí?
Ya. Ahora bien, vámonos con la tilde enfática. Ya, recuerden que vimos primero la tilde diacrítica y ahora vámonos con la tilde enfática. La tilde enfática es aquella que se utiliza en los pronombres interrogativos y exclamativos, ¿ya? Los pronombres interrogativos sirven para formular preguntas y los exclamativos para denotar emociones o sentimientos, ¿ya? Como vemos, por ejemplo, sería cómo, por qué, dónde, con quién, qué, quién, cuándo. En este caso, siempre que vaya acompañado de signos interrogativos o exclamativos, las palabras como, por qué, dónde, cuándo, etcétera, siempre vamos a tildar, ¿sí? Porque cuando nosotros no tildamos, estos pronombres interrogativos no funcionan de esa manera y pasan a ser pronombres relativos que utilizan para anexar oraciones que son compuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué te pasó ayer? Estamos tildando este pronombre. En la siguiente, ¿cómo te encuentras después del viaje? Estamos tildando la palabra cómo. En la siguiente, ¿dónde dejaste mi cuaderno? Se tilda la palabra dónde. ¿Cuándo terminará la cuarentena? Estamos utilizando la tilde en cuanto, ¿ya? Entonces vuelvo a recapitular esta parte de aquí. La tilde, en este caso enfática, sirve para realizar preguntas o denotar emociones o sentimientos, ¿sí? Siempre que vayan las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, en los signos interrogativos o exclamativos, se tildan, ¿sí? Ya, vamos ahora con los exclamativos. Por ejemplo, qué fabuloso, pronto cumpliré años. La siguiente, cuán pequeño me veía en aquellas épocas. Luego, ¿cómo que los has perdido? La última, ¿dónde quedó tu espíritu entusiasta? ¿Sí? Ya, eso es todo, chicos. Espero que me hayan comprendido este tema de aquí. Gracias. No.